Annyeonghaseyo, espero que estéis muy bien y como habéis visto en el título y en la intro de este vídeo, hoy vamos a estar haciendo 7 disfraces con cosas que tenemos por casa. Por si tenías pensado no ir al carnaval pero al final al último minuto dices que sí, pues seguramente tienes prendas de casa con lo que podrás hacer alguno de estos 7 disfraces. Así que bueno, no me voy a enrollar mucho porque si no se va a hacer muy largo este vídeo y vamos a empezar. El primer disfraz que vamos a estar haciendo es de hombres de negro. La verdad que yo creo que estas prendas todo el mundo las tenemos en nuestro fondo de armario y lo que vamos a necesitar básicamente es una americana negra, una corbata negra, una camisa blanca y la parte de abajo lo que queráis. Yo le he escogido lo que es un pantalón largo negro, pero podéis usar una falda corta negra, un pantalón corto negro, lo que queráis mientras sea negro. Luego ya, como lo que le da el toque al disfraz son sus gafas negras, que contra más chulas sean, más chulo va a quedar el disfraz. Luego he escogido también una pistola para matar a los aliens y ya si queréis podéis añadir un globo verde, dibujarle los ojos y que haga de alien y también lo que es la identificación. A mí la identificación ya no me ha dado tiempo, así que nada, vamos a ver cómo queda este disfraz puesto y si vale la pena. Y así es como queda el disfraz. ¿Qué os parece? Me he puesto estos zapatos de aquí, de tacón, y la verdad que yo creo que doy el pego completamente de que soy uno de ellos, de los hombres de negro, y vamos a salvar la tierra. Nada, dejaré en los comentarios qué os parece, pero yo creo que como veis es un disfraz muy fácil con cosas que tenemos por casa y que da muchísimo el pego. El segundo disfraz va a ser de ladrón, pero no ladrón típico, sino ladrón de Louvre, y para ello vamos a necesitar el chaleco reflectante porque los ladrones de Louvre representan que estaban trabajando en la construcción y en la construcción se usa mucho estos chalecos para que se les vea de lejos y no haber ningún problema. Y luego debajo le añadís lo que queráis. Yo voy a añadirle un vestido elegante para que se note bien el contraste de ladrona rica y trabajando en la obra, y unos guantes negros. Yo sobre todo me los voy a poner porque obviamente los ladrones van con guantes para no dejar pues sus huellas y que no los pillen, pero lo más importante de este disfraz, aparte del chaleco, son las joyas que le pongáis. Entonces yo voy a estar poniéndole esta corona de aquí, así en plan de como que he robado una corona antigua bien importante. También voy a estar añadiendo la pulserita esta de perlitas, luego también un collar de perlitas, así que se vea pues bien extravagante, que he robado muchas cosas. También voy a estar añadiendo este otro collar por aquí, no sé si lo podéis ver, que tiene así muchos brillitos como de estos caros. Luego unos pendientes también, básicamente parecido al collar, así de brillitos, de adquisición bien cara, de reyes y cosas así. Y muchos anillos, básicamente. Esto es añadirte lo máximo de joyas que puedas y hacer aquí un show con todo eso. Pues de eso se trata, de que has robado muchas joyas al Louvre, entonces añadiré también todos estos anillos. Así que nada, vamos a ver cómo queda este disfraz y vamos a valorar si vale la pena o no. Y así queda el disfraz de ladrona del Louvre. Me he puesto estos zapatitos así con el lacito brillante para ir bien a conjunto de rica que va a robar al Louvre. Y mirad, contra más joyas os pongáis, mucho más chulo e icónico será el disfraz. Y nada, ¿qué os parece? La verdad que está súper guay, vas elegante y es muy original. El tercer disfraz que vamos a estar haciendo es el de vaquera, que lo tenemos por aquí. Yo he estado escogiendo una camisa de cuadros. También, si no tenéis de cuadros y es una de un solo color, no hay ningún problema. Y la parte de abajo yo he estado escogiendo este pantalón tejano que termina así como acampanado. Yo creo que esto es muy vaquero, pero si no tenéis de estos pantalones podéis escoger una falda tejana, un pantalón corto tejano. Yo creo que si es tejano es más como los originales vaqueros, aunque también si tenéis la típica malla esta que se puso de moda negra para salir de fiesta, que también es acampanada, yo creo que esa también puede quedar muy bien. Y algo que yo le he añadido a mi disfraz es este cinturón de aquí, que es el típico cinturón que te venden de sheriff con las pistolas y el conjunto este. Pues nada, yo lo que le he hecho ha sido quitar las pistolas y donde se ponen y quedarme con el cinturón, porque obviamente los vaqueros llevan mucho estos cinturones que son así más gorditos y tienen aquí un logo. Si tenéis un cinturón como ese que no sea de plasticucho, yo creo que quedará mucho mejor, pero eso sí, lo más importante de este disfraz yo creo que es su sombrero. Yo voy a estar usando este de aquí.
Sé que los vaqueros no llevan esto colgando, pero ya lo tenía de cuando fui al concierto de Blackpink, entonces voy a estar utilizando este. Y también me voy a estar añadiendo unas botas cowboy, pero que si no tenéis no pasa nada. Yo creo que no todo el mundo tiene botas cowboy y podéis poneros cualquier otro tipo de zapato. Pero vamos a ver cómo queda el look que he escogido. Y este es el resultado de vaquera. Tengo aquí las botitas que se ocultan con el pantalón, mi gorrito. La verdad que creo que estoy muy contenta de este. ¿Qué pensáis vosotros? O sea, ¿queda súper chulo o no? El cuarto disfraz va a ser el de Blancanieves, que lo tengo por aquí. Yo he escogido estas prendas. Básicamente necesitamos algo de la parte de arriba que sea azul. Yo estuve escogiendo este top que es del Shein. Y luego una falda amarilla. Yo estuve cogiendo esta también que es del Shein de cuando fui a Disney, que fui como ambientada en Blancanieves. Entonces ya lo tengo. Pero si no tenéis falda amarilla, que sé que no es tan común tener una falda amarilla en vuestro armario, podéis comprar un tutú amarillo y también os va a servir, entonces por eso no os preocupéis. Y luego de complemento obviamente vamos a necesitar, si no tenéis una diadema roja con un lazo, una cinta como yo y os hacéis vuestra propia diadema con la cinta y la verdad que va súper bien, más para un disfraz que es para un solo día, no te vas a comprar de todo. Luego, como os he dicho, este disfraz lo hice para ir ambientada en Disney, entonces yo me estuve comprando este collar de aquí de la manzanita y estos pendientes de aquí también de la manzanita. La verdad que me hicieron mucha gracia, por eso me los estuve comprando. Y ahora nada, vamos a ver cómo queda este disfraz y qué os parece. Y así es como queda el disfraz de Blancanieves. Me he puesto estos zapatos de aquí, los mismos que para el hombre de negro, y estos calcetines para darle un toque así más de princesa. Y nada, una cinta en el pelo, como habéis visto, si no tenéis pues un lazo ni nada, para que veáis. Una simple cinta y ya está. ¿Qué os parece? La verdad que yo creo que queda muy chulo, ¿o no? El quinto disfraz va a ser de los años 20. Sé que esto no lo tenemos en casa, pero esto te lo venden en cualquier chino y es un disfraz que seguramente ya te has disfrazado de ello y pueda que lo tengas por el armario, como en mi caso, que tuve que ir hace unos años en la fiesta de Navidad de los años 20. Nada, yo me estuve comprando este vestido de Shein. No es el típico de flecos, quería ser como un poco diferente, entonces estuve escogiendo este, que luego ya lo veréis puesto, queda súper bonito. Luego necesitamos una boa. Yo, como iba de negro, estuve escogiendo todos los complementos de negro, pero tú puedes escoger los complementos de color que quieras. Entonces cogí una boa y también lo del pelito, esta plumita de aquí. Luego también le estuve añadiendo unos guantes largos negros, que es que los guantes los tenemos de muchos disfraces, entonces ya te sirven. También lo que es para fumar, aunque yo no fumo, pero para darle ahí bien... como que yo estaba integrada en esa época. Y nada, unos pendientes así grandotes. Estuve cogiendo estos de aquí y obviamente joyas de perlas. Entonces usaremos esta pulsera de por aquí y este collar largo de perlas también de por aquí. Así que nada, vamos a ver cómo queda este disfraz y qué opináis. Y así es como se ve el disfraz de Charleston. La verdad que es súper bonito. Me he puesto estos tacones del lacito y como veis el vestido, como he dicho antes, es diferente al típico de flecos. Solo tiene aquí abajo flecos, que es súper gracioso, pero es como más elegante. ¿Qué pensáis? ¿Os gusta más este estilo de vestido o el de flequitos? Y ya solo quedan dos disfraces. El sexto es muy típico, es el de Minnie. Necesitamos una camiseta negra. Yo he estado escogiendo esta de manga larga, la verdad que para ir más calentita, y como la Minnie representa que es un ratoncito, pues para que no se vea mi color de piel y que se me vea como negra. Luego estuve escogiendo este tutú, que es rojo, y para la parte de abajo yo voy a estar usando estas mallas negras que ya llevo puestas, por lo que os he dicho, como representa que es una ratoncita, pues para que se vea menos lo que es el color de piel, voy a estar usando las mallas negras igual que la camiseta negra, como que es mi color de piel, vamos, el color este de color negro. Y luego nada, añadiremos estos guantes blancos de por aquí y la diademita de Minnie. Así que vamos a ver cómo queda este disfraz, que yo creo que es un básico y que todo el mundo alguna vez se ha disfrazado. Y así queda el disfraz de Minnie. Me he puesto estos tacones negros, la verdad que quedan súper bien. Os podéis poner cualquier zapato así de color negro. Y nada, es un disfraz muy simple, como veis, o sea, todo de negro y el tutú rojo. Yo creo que es un disfraz de ultimísimo minuto, o sea, ¿quién no tiene ropa negra y puede ir al chino a último minuto a comprarse un tutú rojo? La verdad que da el pego bastante.
bastante para salir del paso, y si tenéis más tiempo y le ponéis topitos a lo que es el tutú, ya quedará mucho mejor. Y una cosa, o sea, venden unos guantes gigantes, lo que pasa que yo no lo he encontrado porque todavía no estaban puestas las cosas de carnaval, pero venden unos guantes gigantes de Mickey y yo creo que eso ya haría aún mucho más chulo el disfraz. Pero bueno, ¿os habéis disfrazado vosotros alguna vez así de último minuto de Mickey o Minnie? Y el último disfraz, el séptimo, un clásico. Yo creo que solo con ver la ropa ya sabéis de qué disfraz se trata, y es el típico disfraz de Mimo. Solo necesitamos una parte de arriba que sea blanca con rayas negras. Yo he estado cogiendo una básica de manga corta, una parte de abajo negra, lo que queráis. Yo he cogido una falda así como de vuelo. Nada, unos tirantes negros, yo tengo estos ya enganchados a la falda, y los complementos que obviamente necesitamos: unos guantes blancos para ser mimos. Luego yo le he añadido al disfraz esta pañoleta para el cuello roja para que tenga así más contraste. También le voy a añadir, como lo mío es una falda, estos calcetines de rayas que son del chino básicamente, y también rayas blancas y negras, y lo más importante de un mimo, su gorro, en donde yo voy a estar usando este de aquí, que es el de Francia, que me compré cuando viajé. Yo creo que si has viajado a Francia seguramente tienes un gorro de estos. Entonces nada, si no lo tienes en rojo puede ser de cualquier otro color, no te preocupes. Sí que es verdad que el rojo hace como que tenga un contraste más fuerte con el blanco y el negro, pero nada, vamos a ver cómo queda este disfraz y si queda bien. Y así es como se ve el disfraz de Mimo. La verdad que es súper sencillo de hacer, como habéis visto, y queda súper guay, da igual qué prenda de abajo le pongas. Me he puesto estos tacones de nuevo porque son súper cómodos y oye, nunca los había usado. Bueno, mentira, los usé una o dos veces porque no sabía con qué combinarlos. Oye, y me queda con todos los disfraces, o sea, estoy flipando. Pero bueno, lo que os estaba diciendo, este disfraz es muy sencillo, queda siempre súper elegante y súper bonito, y ya con un buen maquillaje es que la clavas con este disfraz. Pero bueno, dejadme en los comentarios qué os han parecido estos disfraces y si alguna vez os habíais disfrazado de alguno de ellos, que obviamente, seguramente sí, todo el mundo nos hemos disfrazado de alguno de los 7, porque son disfraces muy fáciles y que nos sacan de un apuro de último minuto. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, así que darle muchos likes y nos vemos en el próximo. ¡Añón!